Primero, unifica la línea jurisprudencial señalando que no corresponde el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia. Hasta ahí nos podemos acordar, si es que lo demás nos olvidamos. A los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años durante la ejecución de condenas si hubieran sido condenados por delitos que no admiten indulto, y los condenados que no hubieran demostrado que padezcan una enfermedad incurable en fase terminal, conforme a lo previsto en el 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad. El segundo punto establece que el dictamen médico debe cumplir con los requisitos o presupuestos establecidos en el 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad. Ahí tenemos dos efectos. El tercer efecto es imponer medidas de protección en favor de la mujer víctima de violencia de género en aplicación de lo estipulado del 80 de la Ley 348 y el marco de la debida diligencia, a la que está obligada toda autoridad judicial que en ejecución de sentencia otorgue el beneficio de detención domiciliaria en casos de violencia de género, deberá aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger a la víctima y sus familiares con la finalidad de evitar su revictimización. Y por último, modula la línea jurisprudencial que viene resolviendo estas causas de la detención domiciliaria, aplicando el 182 de la Constitución, estableciendo que tanto la víctima como el Ministerio Público están facultados para impugnar la decisión que otorga la detención domiciliaria en ejecución de sentencia. Entonces, está creando subreglas a lo que ya se hace en procedimiento penal, en un delito en específico, en una situación de detenido, de condenado específico. No está diciendo para cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que sea mayor de edad y haya cometido el delito que sea, no dice eso. Entonces, esa es la naturaleza de la sentencia de avocación. Ahora, si la leen, hay varios elementos interesantes para poder utilizarse. Yo les había sugerido en la escuela de jueces, se analiza de tiempo en tiempo todo esto, y obviamente no es parte de su examen, solamente es recomendación. Todo el mundo quiere que sean ustedes buenos y súper abogados, sean mejor que nosotros. Bienvenido. Entonces, en la revista jurídica, en la última es esta rojita, la temática tenía que ver con la sentencia de avocación. Entonces varios hemos escrito, yo me concentré en el tema de los principios. Si ustedes quieren leer, obviamente no les voy a preguntar eso, pero si ustedes quieren leer, aquí en el índice tienen varias temáticas que pueden ver. Por ejemplo, la validez de los sistemas normativos indígenas, implementación de la cultura de paz en el sistema normativo, instituciones responsables de la materialización de la jurisdicción especializada en violencia contra la mujer. Aquí está factores de incumplimiento de las medidas de protección para mujeres víctimas. Muchos de estos colegas o son jueces o son asesores jurídicos de instituciones. Aquí tenemos, el mío está acá, los principios y su alcance en la sentencia de avocación 001. Pues ahí más o menos yo he separado todo lo que dice la sentencia y lo he dividido por los principios que menciona y el efecto. Como el mismo tribunal está resolviendo algo, pero está sembrando un problema futuro, porque no clasifica los principios, y para el abogado ordinario parece, pues, ¿y cuál va a ser más importante ahora? Eso se resolverá en una sentencia futuro. Entonces ahí hay diferentes temáticas que pueden ustedes leer de jueces y demás que se publican. En el número 2, la temática del texto. En el número 2, la temática del texto era género, violencia y derechos humanos, ¿no? Y el primero tenía que ver con conciliación judicial y demás. Como varias de las autoridades aquí o son estudiosos de derecho o son ex autoridades judiciales, ustedes también pueden citar eso como fundamento, porque además recuerden, esto es de la escuela de jueces, esto está respaldado por el órgano judicial y demás. No estamos publicando una revistita de 2 pesos, por decirlo de una manera. Entonces, estudiar esto es muy importante para su futuro abogadil. Dígame. ¿Dónde encontramos todos los principios que están en nuestra escuela jurídica? O sea, no hay un libro que te pueda decir estos son los principios y demás. ¿Por qué? Porque el mismo tribunal, a medida que resuelve, va sacando o reconociendo principios, o peor todavía, creando subprincipios. Ahora, esa es la autoridad que tienen ellos para crearlo. Una respuesta buena para ir aprendiendo esto es: en la Constitución están mencionados varios principios, el 178, el 270 lo menciona, el mismo 8. Sobre esos tienes que trabajar la creación y la bifurcación de sus subprincipios. Por ejemplo, la igualdad. En nuestra Constitución está como principio y está como valor, y a veces le crean subprincipio de honestidad, pero eso lo ha hecho el tribunal.
Entonces están en sentencias. No es tan fácil como aquí hay un catálogo. Lindo fuera que así se realizaría. Digamos, a un abogado le interesa ese tema de principios, como a mí, algún rato publicaré y diré, esta es la lista hasta el momento, te podría decir. Porque mañana saca una sentencia y crea un nuevo principio, o este que estaba aquí en el catálogo lo saca, o lo vuelve su principio, por esa dinámica que tiene. Ahora, entender por qué ha hecho eso es entender el caso del tribunal. Es una tarea muy enloquecedora, porque no tienes certidumbre sobre ello. Y peor, en la que yo he analizado, si lees mi artículo y en esta sentencia, introduce principios no jurídicos. Dice, los principios del método científico de la medicina, porque recuerda que un médico me tiene que decir que esta persona tiene enfermedad terminal. Yo hago la pregunta implícita en mi artículo y digo, pero ¿cómo un abogado va a sopesar el principio científico de la medicina versus los principios jurídicos? Porque yo no me hallo en la capacidad de entender cómo voy a sopesar eso. Se supone que la medicina es un auxilio en la decisión judicial. Utilizo no principios. Entonces no me hallo hábil para eso. Entonces eso, por ejemplo, no está resuelto en ninguna parte. Y por eso critico un poco la sentencia. Porque siendo la primera y la única, deberían haber desarrollado eso. Y decir, para efectos de valor probatorio, la ciencia de la medicina entenderá sus principios sometidos a su área de conocimiento, por lo tanto siempre será auxiliar a los principios del derecho, algo así. Para que tú digas, los principios de la medicina, ya, para la medicina, pero nunca va a ser ese principio a nivel del principio jurídico. Pero son preguntas que se van sembrando. A algunos nos interesa, a otros no. Porque cuando vas a invocar esto, vas a encontrarte con esos callejones sin salida. ¿Y ahora cómo aplico esto? Pues no sé, habrá que presentar un caso y a ver qué dice el tribunal. Puedo escribir libros, como te digo, para poder compilar aquellos principios que ya se han trabajado. Estos 4 efectos que hizo, en el primero y el cuarto es como que hubieran dos tipos de sentencias, una unificadora y en el cuarto moduladora, como tuviera un mix. Sí, porque lo que está haciendo, sí está unificando los criterios de las salas, dijimos en Sucre, y abajo está modulando la línea que establece la detención domiciliaria para condenados en ejecución de sentencia. Está modulando una línea, por eso es una sentencia, aquí en la siguiente diapositiva. Si le quieres dar un nombre aparte de llamarla de abogación, es una hito sistematizadora. ¿Por qué hito? Porque está modulando la línea de la detención domiciliaria. ¿Y por qué sistematizadora? Porque todo lo que resolvían las salas del tribunal las está resolviendo en una sola fórmula, en un solo modo. Por eso es que si utilizamos lo que hemos aprendido hasta ahora, no la podríamos llamar solo hito o solo sistematizadora, porque es un gato de muchos colores. Modula la línea de la detención domiciliaria, unifica la línea jurisprudencial de la detención de personas con enfermedad terminal. Por eso es diferente, es rara, no es común una sentencia de avocación. Y todas las sentencias de avocación, imagínate, sobre otro tema, no penal cualquiera, va a tener esa naturaleza, va a modular una línea y va a tener una unificación. Hasta un tercer efecto podría tener, está mutando una parte de otra línea, digamos, dada la naturaleza grande. En temas de territorio, autonomías, así podría ser, porque hay cuestiones que terminarían transformándose, otras uniformaría y otras estarían modulando. Si es un trabajo así de locura hacer esto y entenderlo. Pero eso es derecho. No podemos tapar el ojos de no, yo no quiero divorciar gente, eso no, feo. Claro, es que afecta, pues, afecta y dices, no, divorciar gente es más fácil que entender esto. O bueno, hacer un acuerdo transaccional, no sé. Entonces, definitivamente será una sentencia hito. ¿Para qué nosotros estamos viendo? Nadie les va a decir lean la sentencia, basta con aprender lo que está en negrito. ¿Ves? ¿Cuáles son los efectos? O palabras similares. ¿Cuáles son los efectos? Unifica la línea del beneficio de detención domiciliaria, establece que el dictamen médico debe seguirse de acuerdo al reglamento de ejecución de penas, impone medidas de protección en favor de la mujer para no victimizarla y modula la línea jurisprudencial para la impugnación de la decisión de esta detención domiciliaria. El factor clave es acordarse de detención domiciliaria de persona de la tercera edad con enfermedad terminal. De eso está tratando la sentencia de la educación. Ya cuando pasen a la parte penal, leanlo pues como el doctor Bellot, digan por qué está bien, por qué está mal. Eso ya no me corresponde a mí, ¿no? El efecto es lo que me interesa.
Y si le preguntamos qué tipo de clasificación correspondería a la sentencia de avocación, o aunque no se les pregunte, digamos, se acordaron 3 de las 4 anteriores, ustedes dicen, sin embargo, quiero dar a conocer que también se conocerá esta como una sentencia hito sistematizadora. Demuestran conocimiento vinculado a lo que estamos avanzando. ¿Por qué hito sistematizadora? Porque está modulando la línea de la detención domiciliaria y está sistematizando lo que las salas van a resolver de ahí en adelante. Es la primera sentencia de avocación para que no hagan las autoridades uso indiscriminado de sus interpretaciones y alcances de la ley sin observar los mandatos establecidos en la Constitución y la ley. Por eso es importante. Y ahí acaba ese tema. Y aquí tenemos el problema de la analogía en los precedentes, que es lo último que vamos a ver de esta parte. Ya hemos dicho que la analogía es utilizar la comparación, utilizar el tema de el precedente de un caso para que nos ayude a resolver uno nuevo. Hay un efecto vinculante que estaba en la anterior ley del Tribunal Constitucional, en la actual que está en el 203. Este carácter vinculante se nos puede preguntar diciéndoles en qué consiste el carácter vinculante de las resoluciones constitucionales. Entonces acuérdense que eso está atado al 203. ¿En qué consiste el carácter? En que no se puede presentar un recurso ulterior alguno. Deben ser cumplidas vinculatoriamente por todos. Eso es lo que nos está recordando. Las sentencias constitucionales dictadas de acuerdo al principio de supremacía y fuerza normativa de la ley se revisten de un imperativo. Ese imperativo es una fuerza mandante, ¿no?, de cosa juzgada constitucional. Ya hemos visto en la primera parte de esto, no es lo mismo cosa juzgada constitucional que cosa juzgada judicial. No admiten ningún tipo de revisión, adquieren calidad de inmutables, no se las puede cambiar, inimpugnables, no se las puede cuestionar por recurso ulterior, en razón de que la Constitución es la que se sobrepone al orden jurídico general y este tribunal se constituye en su supremo intérprete. Entonces, una casación termina cerrando la vía ordinaria, pero un amparo puede terminar destruyendo una casación, eso que está diciendo. Pero nada ordinario le podrá atacar a la vía constitucional por ese carácter de vinculatoriedad. O sea, si la Constitución es suprema en el ordenamiento jurídico, obviamente a nivel jurisprudencial también va a ser suprema. Es lo que está homologando, no hay nada más distinto que eso. Y tampoco esto es una opinión, esto está diciendo la sentencia 625. Luego va a decir, la opinión de ese tribunal, discútale al tribunal, a mí no me discute. Sí, porque solían decirles, he dicho, no ve, es la opinión de ese abogado, no es así, discútale al tribunal, a mí no me. Entonces, por lo expuesto, dice en esta misma sentencia, una vez que se emite un fallo de la jurisdicción constitucional, ya sea por los jueces o tribunales o garantías o por este tribunal, la doctrina legal aplicable desarrollada en él tiene carácter vinculante con relación a todos, debiendo las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas aplicarla en casos análogos que sean de su conocimiento. De otro lado, la determinación expresada en la parte dispositiva, al estar dirigida exclusivamente a las partes intervinientes en la acción de defensa, tiene efectos interpartes, es decir, surte consecuencias jurídicas con relación al accionante, personas o servidores públicos demandados. Esto estamos poniendo de énfasis para recordar que no es lo mismo vinculante que obligatorio. La otra vez les mencioné que el profesor Arturo Yáñez Cortés se equivocó en una charla y se los mostré, donde él dijo que no era lo mismo, pero en realidad que él dijo que era lo mismo, en realidad es diferente de acuerdo a la sentencia 625. Los casos análogos solamente sirven para guiar la posible solución que se tenga sobre un caso. ¿Qué más dice? Ya la modulación de esa sentencia, que es la 625 del 2014, si ustedes se fijan, del 2012, perdón, en 2016 se va a modular y va a ampliar un poco más el razonamiento del tribunal. Dice que el tribunal, a la luz de los valores supremos de responsabilidad, igualdad, justicia previstos en el 8.2 y los operadores de justicia y autoridades que aplican el derecho están obligados al cumplimiento de estas resoluciones en casos análogos que fuera de su conocimiento en el marco de sus competencias, motivo por el cual es posible afirmar que la jurisprudencia constitucional es una fuente de derecho. Primera parte, ¿por qué está mencionado esto? Si en la parte constitucional, las primeras 10 preguntas que van a resolver el siguiente sábado involucra qué es el derecho, cómo era, qué es la parte constituyente, el constituido y demás,
y se les pregunta sobre las fuentes del derecho constitucional, además de poner siempre la ley, la constitución, la jurisprudencia, hagan notar que la jurisprudencia es una fuente directa ahora, ya no es auxiliar, pero porque lo está diciendo la sentencia 1426. Si no se acuerdan la sentencia, pueden decir, la jurisprudencia constitucional vigente ha establecido que la misma jurisprudencia es una fuente de derecho, más importante incluso que lo que es la Constitución, ya que el objeto esencial es interpretar la normativa vigente en el país bajo el principio desde y conforme a la Constitución. Si se acuerdan, con el anterior grupo se les pasó un documento de la doctora Patricia Cerrudo, donde sistematiza todo esto. No todos lo leyeron, espero que ustedes, que van a tener esa semana de descanso, sí lo lean, porque ahí hay una pregunta igual: ¿cuáles son las pautas interpretativas que se utilizan en el proceso constitucional? Y uno de ellos es desde y conforme a la Constitución. Ahorita lo vamos a ver en el documento para que se acuerden. Entonces, el desde y conforme a la Constitución, para posteriormente convertirse en un precedente constitucional vinculante, cuyos razonamientos tienden a resguardar los derechos y garantías constitucionales, característica que debe ser asumida como una situación inevitable en su aplicación cuando concurra analogía en sus antecedentes, sin que deba interpretarse como una exigencia la identidad de los hechos, siendo suficiente la analogía en el fondo de la problemática. ¿Qué está haciendo acá esta sentencia? Está diciéndote, no tiene que ser igualito los hechos e igualito las normas que se han utilizado. Basta con que haya una similitud en el fondo de la problemática para utilizar la analogía. Entonces, ¿cómo preguntamos esto? ¿Cómo se utiliza la analogía en el procedimiento constitucional? Se utiliza buscando la similitud en el fondo de la problemática, a partir de la última sentencia, si no se acuerdan el número, ya que antes se buscaba la identidad de hechos y normas, ahora solamente se busca el fondo de la problemática para que sea vinculante. Entonces, aquí está resumido todas las anteriores dos diapositivas. Antes de la regla era, debe existir identidad de los hechos análogos, ahora es suficiente solamente en el fondo de la problemática. O sea, estos dos que está con lleno de letras y colores, está resumido en esto. Estamos hablando de una flecha evolutiva. El 2012 decía una cosa, el 2016 dice otra el tribunal, modula. Entonces, digamos, vienen con un abogado y discuten, no, es que usted está citando una sentencia que no corresponde porque no son las mismas normas aplicables, se tiene que utilizar una norma más y usted no. Pero la sentencia 2016 ha modulado, colega, y basta con que la problemática sea el fondo. Eso nos está diciendo. Para eso sirve. Y como entra como pregunta, diciendo cuáles eran las dos concepciones que se utilizaban o que se utilizan para conseguir la analogía en los procedimientos constitucionales: identidad, fondo de problemática. Esas tres palabras me tengo que acordar. Empezamos buscando identidad, igualdad natural, y luego terminamos con fondo de la problemática, que la analogía sea solo fondo de la problemática. Si ponen o no ponen el número de sentencia, no van a ser juzgados, vale menos, no es un examen tanto de memoria. Ahora, si se acuerdan, muy bien, digo, ¿no? Felicidades, pero no sufran por eso. La idea del precedente vinculatorio se alinea a la siguiente razón: donde existe una misma razón, debe existir una misma disposición, lo que permite establecer seguridad jurídica. La aplicación objetiva de la ley de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de los órganos del Estado. ¿A qué se está refiriendo con esto? Que si nosotros siguiéramos ese razonamiento de precedentes, el abogado, el accionante, puede prever hacia dónde se va a conducir la decisión del juez, porque no puede salirse de ese razonamiento, o debe seguir ese razonamiento, y si se sale, debe seguirse en motivación, el principio que hemos visto hace rato. Podría mutar el razonamiento, pero debe estar motivado, no va a salirse por la tangente porque sí. Entonces, la idea de la analogía es tal vez la máxima certeza que nosotros debemos verificar en los operadores de justicia. Otra forma de definir esto que hemos construido hasta ahora es siempre entender que los procesos constitucionales van a evacuar, van a terminar emitiendo líneas jurisprudenciales. Otra forma de definirlo es esa secuencia sucesiva de fallos o sentencias constitucionales uniformes en la interpretación jurídica de un tema o problema concreto. ¿Y por dónde están unidas? ¿Por dónde están vinculadas? A partir de su ratio decidentes o sus rationes decidentes.
por si quieren resolver eso de la línea. Ha habido una pregunta, ¿verdad? En el anterior examen. ¿Qué Sí. es una línea jurisprudencial y cuáles son las más importantes? ¿Había? Sí, ¿O exactamente. había otra? ¿Qué es una línea jurisprudencial y en qué consiste la línea de control de convencionalidad, que es la más importante para acciones tutelares? Y por último, para que no se olviden, los derechos de principios en los que se basa la Constitución son opuestos a los derechos de regla en los que se basan los códigos y las leyes. Los derechos principios son los que van a marcar el orden de cómo vamos a aplicar derecho, no solamente en la Constitución, sino en todo lo que significa la legalidad de nuestro sistema jurídico. Mientras que los derechos de reglas son mecánicos y son pasivos, no les puede buscar usted otra interpretación que la gramatical o que la concordancia. ¿Por eso podemos responder en la diferencia entre principio y regla? También podemos responder con esto. Con esto, sí. Ya sea con lo que hemos visto antes o con esto. Mientras se note. Y tú lo dijiste, creo, en uno de los chats de conversación. Principio mata regla, dijiste, ¿verdad? Ya lo tienes claro. ¿Por qué mata? Porque tiene una posibilidad interpretativa abierta. Sí, es progresivo. En cambio, la regla no es que sea mala, sirve concretamente y te dice para qué sirve. Es pasivo, está ahí para recibir. Es como si te dijera, imagínate, en la policía los cargos son determinados por reglas, o se hace o no se hace, hay una orden expresa. No puede ser abierto, ¿no ven? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? No puedes cuestionar la orden, la obedeces. En una cadena de mando, porque es una regla dentro de la institución, está construido así. Su principio sería la subordinación. Sí, su principio sería la subordinación. El principio manda eso. Y cuando alguien te pregunta por qué o no voy a hacer eso, entonces aquí no puede cuestionar usted. O sea, yo obedezco, usted obedece. Hasta en la antigüedad, ¿verdad? Manda eso. Y ya, con eso tenemos lo básico y lo necesario fuera de las líneas jurisprudenciales. Entonces de aquí salen las 10 preguntas, pero mañana